Hola, bienvenidas y bienvenidos a Responsabilidad Social, Cívica y Ética, tu programa para compartir opiniones, escuchar y reflexionar sobre los temas que mayor interés despiertan entre las y los jóvenes en México. En México tenemos muchas tradiciones que tienen que ver con nuestra comida. No hay 16 de septiembre que no saboremos un delicioso pozole, una Navidad sin romeritos o un 2 de febrero sin tamales. Desde el México prehispánico, nuestra alimentación ha sido considerada como parte fundamental de nuestra cultura. La comida del huerto de las chinampas prehispánicas son un claro ejemplo de ello. La fusión con la comida traída por los españoles dio como resultado una de las cocinas más versátiles del mundo, incluso reconocida por la UNESCO en el 2010 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nuestra dieta basada en el maíz es única en el mundo. Contamos con más de 60 distintos tipos de maíz y varios alimentos hoy comunes en la mesa de todo el mundo salieron del campo mexicano. Pero además de cultura, la comida es también una industria que mueve millones de toneladas de alimentos diariamente y que requiere de la maximización de cultivos en todo el mundo. Esta industria no solo se dedica a la siembra y cosecha de alimentos, sino que la procesa, envasa y distribuye. Y del mismo modo en que la tecnología se ha usado para aumentar la eficiencia de los procesos industriales, la biotecnología se ha usado para modificar las semillas de una gran cantidad de frutas, verduras y legumbres. Me refiero a los alimentos transgénicos, y este es el tema de hoy. ¿Por qué se modifican? ¿Qué consecuencias tiene esto para la tierra en que se siembran? ¿Hay un riesgo para nuestra salud? Pero primero conozcamos qué son los alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos son aquellos que están genéticamente modificados, es decir, su composición consta de un ingrediente que procede de un organismo que contiene un gen de otra especie. Este gen ha sido modificado por expertos en laboratorios para incluir genes de otras plantas o animales. Gracias a la biotecnología, en la actualidad se puede transferir un gen de un organismo a otro para dotarle de alguna cualidad del que éste carece. El primer caso de éxito de una especie de planta modificada genéticamente fue el jitomate en los Estados Unidos. Debido a que este fruto se ablanda rápidamente al madurar, se realizaron modificaciones genéticas para que el proceso de maduración corriera más lentamente, lo que beneficia su comercialización de un país a otro. Tras el éxito logrado en el tomate, varias empresas de alimentos aplicaron métodos similares para otras especies, como el café, arroz, tabaco y papa, por mencionar unos ejemplos. En tan solo 20 años, la práctica del cultivo transgénico pasó de 2 millones de hectáreas en el mundo a casi 50 millones. Los países con mayor uso de esta práctica son Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. Actualmente somos alrededor de 7.700 millones de personas que habitamos el mundo. Las proyecciones arrojan que para el 2050 seremos alrededor de 9.000 millones. La necesidad de alimentos se vuelve cada vez más una carrera contra el crecimiento poblacional. La industria alimenticia a nivel mundial propone que los alimentos transgénicos son la mejor respuesta a este problema. Sin embargo, muchos gobiernos y organismos internacionales como la FAO han advertido sobre los riesgos de la introducción de estos organismos en los suelos de cultivo, e incluso en su consumo. La modificación genética de especies de plantas no solo se planeó para tener frutas y verduras más grandes y resistentes, también se buscó que fuesen más resistentes a sequías, climas extremos o plagas. Para abrir el debate acerca de este tema, contamos con una invitada experta en el tema. Para empezar, no es que haya alimento transgénico en sí, es hecho a partir de plantas transgénicas, ¿no? En algunos casos sí se consume fresco, como la papaya. Hay una papaya transgénica en el mercado estadounidense, pero hay sobre todo 4 cultivos, ¿no? Maíz, soya, algodón y canola. Entonces son cultivos que se integran a alimentos posteriormente a su procesamiento. Lo aclaro porque esto tiene que ver con la polémica de si son seguros o no. Estas plantas tienen una manipulación genética que no tiene, pues no tiene precedente en la historia de la humanidad. Nunca habíamos manipulado los genes así. Siempre hemos hecho mejoramiento genético, pero cruzando individuos completos con toda su dotación de genes completa, y de la progenie vamos seleccionando. Pero la ingeniería genética, a partir de este descubrimiento del ácido desoxirribonucleico,
permite que se corten, por decirlo así, no es así, es con técnicas de laboratorio muy complicadas, que se corten pedazos del ADN, puede ser inclusive de una especie a otra. Eso sí nunca lo había hecho el ser humano. Entonces, esa es la diferencia fundamental. Esos alimentos son hechos a partir de plantas que tienen esta transformación. Yo creo que no necesariamente se tendría que recurrir a hacer alimentos transgénicos, sino y plantas transgénicas. El genoma, codificar los genomas, o sea, conocer la estructura genética de las plantas en detalle, sí puede tener otro tipo de beneficios. Puede usarse inclusive para conservación de la biodiversidad. Por ejemplo, puede usarse para tratar más precisamente plagas, enfermedades de los cultivos. Entonces, bueno, yo no tengo la posición de que el avance científico de conocer el ADN tenga que echarse para atrás. Yo creo que tiene muchas aplicaciones útiles. El problema es bioético porque sí, sobre todo si la ingeniería genética se va hacia los humanos, pues ya hay reglamentaciones. Por ejemplo, la Unión Europea tiene una reglamentación desde los 90, un acta, que prohíbe que se creen quimeras, o sea, mezclas de humano y animal, ¿no? Por ejemplo, todo el debate de la clonación humana, pues es bioético. La clonación, por cierto, en plantas, pues no necesariamente es perjudicial. Se usa, por ejemplo, en laboratorios de cultivo de tejidos para tener plantas libres de enfermedades. O sea, todo se ha dirigido a producir plantas transgénicas, que son las que, a partir de las cuales hay alimentos, pero hay muchas otras aplicaciones. La ciencia occidental tiene mucho tiempo que surge a partir de una idea que viene de la Ilustración francesa, del positivismo, de que los humanos podemos conocer para controlar a la naturaleza y para manipularla. Esa idea, después de experiencias como las que se vivieron en el siglo XX, por ejemplo, con la bomba atómica, o en el caso de la agricultura, pues con plaguicidas muy peligrosos como el DDT, por ejemplo, que se usó muchísimo y hasta después se descubrió que era muy dañino. Bueno, pues esta nueva tecnología de tener plantas transgénicas en el campo continúa con esa misma lógica, pero digamos agravada, agudizada, porque pues ahora los humanos podemos jugar a ser Dios con la manipulación genética, por eso hay un problema bioético, ¿no? Pero ya a nivel más práctico, digamos, pues estamos arrojando al medio ambiente plantas con genes que no hay precedente en la historia de la humanidad en esa manipulación. Entonces no controlamos tanto los efectos que pueda haber. Yo he trabajado mucho el caso del maíz en México, que pues es nuestro alimento principal, y resulta que en plantas como el maíz, que son de polinización abierta, ¿qué quiere decir esto? Que la planta tiene órgano femenino y masculino en en la misma planta, es hermafrodita, pero además se cruzan mucho entre ellas las plantas de maíz porque el polen vuela. Entonces es muy complicado tener seguridad de que el maíz transgénico no se va a mezclar con el que no lo es. Y no sabemos a largo plazo qué va a pasar con esos genes extraños manipulados como nunca se había hecho, ya cruzándose con plantas que no lo son. Y eso considerando plantas comestibles en el caso del maíz, pero por ejemplo hay investigación que permite manipular el maíz para producir plástico, para producir combustible. Todavía no está eso en el mercado, pero cuando esté,
pues va a ser todavía más peligroso que se mezcle ese polen de plantas transgénicas no comestibles con las comestibles, ¿no? Es decir, hay una serie de riesgos para la salud de los humanos que consumen estos alimentos. Pues lo menos que puedo decir es que no está suficientemente investigado, ¿no? Que no haga daño. Muy valioso todo lo comentado por la doctora Mació Trigo. En verdad es un tema que se presta mucho a debate y tiene muchas aristas por donde analizarlo. ¿Quieres saber qué alimentos transgénicos existen actualmente en México? Donovan nos tiene el siguiente reportaje. ¿Sabes de dónde viene la comida que llevas a tu mesa? ¿Sabes si es cultivada en campo mexicano o viene del extranjero? ¿Fue cultivada de manera orgánica o tiene pesticidas y herbicidas que tal vez penetren en la planta? ¿Cómo podemos informarnos acerca para saber más de dónde vienen nuestros alimentos? En México se ha permitido la siembra de algunos cultivos transgénicos como algodón y soya desde hace más de 20 años. Las leyes en México no prohíben ni permiten el uso de especies modificadas genéticamente y cada caso se analiza por separado. Las instancias competentes en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y en la de Medio Ambiente deben evaluar cualquier solicitud de permiso para siembra de organismos genéticamente modificados que reciban y determinar en función de los niveles de riesgo evaluados científicamente y las medidas de bioseguridad si procede o no la siembra del cultivo transgénico. En lo que a su comercialización se refiere, la ley establece que primero estos organismos deben ser sometidos a pruebas antes de autorizar su salida al mercado. A pesar de que en México es poca la producción de cultivos transgénicos, se importan granos y alimentos provenientes de Estados Unidos, el principal país productor de cultivos y alimentos transgénicos. Por lo tanto, es probable que los productos que ofrece la industria alimentaria sean alimentos elaborados a partir de materias primas transgénicas. De hecho, un estudio coordinado por el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM detectó secuencias transgénicas en alimentos procesados a partir de maíz, como son las tortillas y algunas frituras. Otro estudio realizado en la Ciudad de México entre 2013 y 2015 y publicado en la revista académica Agroecology and Sustainable Food Systems detectó maíz transgénico en más del 90% de las pruebas realizadas en tortillas del consumo general. Actualmente no existe una ley que obligue a empresas de alimentos a especificar en sus etiquetados que hacen uso de especies transgénicas. A pesar de ser materia de discusión en el Congreso de la Unión, no se ha legislado en este respecto. La práctica del cultivo orgánico ha surgido recientemente como respuesta a la incertidumbre sobre el uso de especies transgénicas. Hay comunidades que practican este tipo de agricultura y también podemos ver espacios en mercados, tianguis o tiendas que comercializan estos productos. Ante la ausencia de una legislación que nos informe a nosotras y nosotros como consumidores si los alimentos que adquirimos tienen algún componente transgénico o no, en realidad, si los alimentos que llegan a nuestra mesa son transgénicos o no. México no es un país autosuficiente en cuanto a los alimentos se refiere. A pesar de que en nuestra tierra se cultivó por vez primera este cereal y fueron nuestros ancestros quienes lo compartieron al mundo, somos ahora el principal país importador de este grano, según datos oficiales de la CEDAR. Al estar expuestos al ingreso de muchas variedades de alimentos e insumos para el campo, México debe poner atención y cuidado para no permitir que se utilicen organismos transgénicos en nuestros campos. ¿Qué podemos hacer como público consumidor para evitar estas prácticas? Checa la segunda parte de nuestra entrevista con la doctora Mació Trigo. Bueno, pues en México tenemos la CIBIOGEN, que es la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados. Es intersecretarial, o sea, tiene representación de todas las secretarías de Estado prácticamente, o sea, está la de Agricultura, la de Medio Ambiente, la de Economía, la de Salud, tiene una presidencia que es rotativa. Y sí debo decir que nuestro país tiene experiencia regulatoria en esto. O sea, fuimos de los primeros que tuvimos un comité de bioseguridad por ahí de los 90, primero nada más agrícola, y después se vio que tenía que ampliarse. Algo que debo decir es que las aplicaciones en salud de la ingeniería genética causan menos reticencias, hay menos preocupación por los riesgos, generalmente porque se hacen en espacios confinados, ¿no? Se hace en laboratorios,
Por ejemplo, la industria de las vacunas, ahora que andamos con el programa de las vacunas, pues se revolucionó mucho con la ingeniería genética, con poder usar, es más, varias de las vacunas que se están usando ahorita para COVID están hechas por biotecnología, o sea, tienen una manipulación genética que permite que no sea el virus completo atenuado, la vacuna tradicional, lo que se inyecta, sino un pedazo, digamos, por decirlo así, muy simplistamente, del virus, de su RNA, el RNA mensajero. Entonces ahí, como cura enfermedades por una parte, pero por otra, como hay menos riesgos para el medio ambiente porque se hacen en los laboratorios, pues hay menos preocupación. Entre que hay muchos intereses económicos que presionan para que esto se consuma masivamente sin mayor regulación y entre que no está suficientemente investigado, creo que debe haber más cuidado en regularlo, la llegada a los anaqueles, ¿no?, de estos alimentos. Y lo que está sucediendo en realidad es lo contrario, o sea, llegan sin mucho control. Por ejemplo, en México tiene mucho tiempo que perdimos autosuficiencia en soya, por ejemplo. Y la soya está presente en muchísimos alimentos procesados, en galletas, en cereales, en atún, en embutidos, en leche en polvo, en chocolates en polvo. Y la mayor parte de la soya que se consume en México es transgénica, viene de Estados Unidos o viene de Brasil. Ahí la polémica que tienen los encargados de esto es que, pero no está suficientemente investigado otra vez, es que el gen extraño, o sea, el gen que está presente en la soya a partir de la cual se hacen estos alimentos, con el procesamiento desaparece, ¿no? Pero no está suficientemente investigado. Ha habido algunas investigaciones que dan como que la voz de alarma, pero en animales de laboratorio. Por ejemplo, hubo una de un doctor Seralini hace unos 3 años, 4, en la que pues ratas alimentadas con maíz transgénico desarrollaron tumores cancerígenos, pero rápidamente se arman escándalos, la industria se ocupa de aplacar, de acallar, de que no tengan continuidad este tipo de investigaciones. Entonces, otra vez, lo menos que yo creo que se puede decir es que falta investigación. ¿Por qué es importante proteger al maíz ante el maíz transgénico? Pues por varias razones. Una primera es que nuestro país es centro de origen del maíz, es centro de diversidad también. Tenemos una gran cantidad de maíces nativos, varían los conteos, pero entre 59 y 63 razas de maíz vivas sembrándose en campo. Cada raza de maíz tiene varias variedades. Todos estos maíces de colores preciosos que conocemos, pues todavía se siembran. Y se siembran, ese es el primer aspecto. Esa diversidad genética estaría en riesgo otra vez porque es muy difícil controlar el maíz ya en campo, el maíz transgénico, porque su polen va a volar, ¿no? Entonces no sabemos qué consecuencias tendría. Esta diversidad, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto también tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación y demás. Esas razas de maíz, esos maíces nativos no están suficientemente investigados. Curiosamente, fue a partir del riesgo del maíz transgénico que hubo como un despertar en la comunidad científica para investigar más estas razas, pero no se ha dedicado suficiente financiamiento. Hay un muestreo de la CONABIO muy importante. Por suerte había todavía los sabios maiceros de México vivos que por propio interés y no con las uñas habían seguido investigando. Entonces renació el interés por esta diversidad genética, porque el riesgo es que al cruzarse con los maíces transgénicos, si es que estos se llegan a liberar, pues vayan desapareciendo o vayan alterándose cuando ni siquiera conocimos bien su utilidad. Y resulta que estos maíces nativos pueden no ser los más productivos, ¿no? Los maíces híbridos comerciales, no transgénicos, híbridos comerciales, tienen altos rendimientos y se siembran con todo un paquete tecnológico muy costoso, pero los maíces nativos pueden tener genes que nos permitan contender con el cambio climático, o sea, genes de resistencia a la sequía, a la came, a la inundación, a suelos
bajos en nitrógeno. Por ejemplo, ahorita estoy investigando el caso de un maíz que extrajeron de la Sierra Mije unos investigadores gringos con la empresa Mars, porque ese maíz se puede sembrar en suelos pobres en nitrógeno, fija el nitrógeno del aire. Eso es una variedad única y es una variedad, es un maíz nativo que los grupos Ayuk o Mijes pues han conservado por siglos, ¿no? Ya se lo llevó una empresa, ya está en Estados Unidos, no compensaron nada. Entonces, ¿sabes? La razón, la diversidad genética tiene un valor. La otra razón, que es más socioeconómica, cultural, pues es que ¿quién ha preservado estos maíces? Pues los campesinos, pobres, generalmente ninguneados, que siembran en minifundio, pero que por razones culturales que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, hay un maíz azul muy bueno que es con el que se elabora un atole especial, el atole agrio de Ixtenco, Tlaxcala. Entonces, por eso hay interés en seguirlo sembrando. Entonces, es importante que esos productores pues también se les compense y se les promueva para que sigan sembrando maíces nativos. El riesgo es que puedan desaparecer, o sea que ante la siembra generalizada, además de los riesgos al consumidor, ante la siembra generalizada de maíces transgénicos, tanto la agricultura campesina como los maíces nativos desaparezcan. Otro riesgo es la propiedad intelectual. O sea, aunque parezca absurdo, la empresa productora del maíz transgénico, si ve que por volar el polen aparecen plantas transgénicas en otro sembradío que no le compró, puede demandar. Ha habido casos, en Canadá hubo uno muy famoso con canola, no con maíz, en el que arruinaron a un productor porque el polen de la canola transgénica de Monsanto voló a su tierra, ¿no? Entonces, pues hay más, a mi manera de ver, además no han demostrado que realmente aumenten la productividad estos maíces. Son resistentes a malezas, son resistentes a insectos, pero hasta ahorita no hay una demostración contundente de que aumenten la productividad. Y este es nuestro top 5 del día de hoy. 1. Compra local. El consumo responsable ayuda a que productores locales puedan colocar su producto en mercados y plazas. 2. Prepara tus alimentos en casa. En la medida de lo posible, usa productos naturales. 3. Mayor conciencia agroecológica. Apoyemos un modelo en donde productores locales y público consumidor seamos quienes controlemos lo que ponemos en nuestra mesa. De lo contrario, las grandes empresas alimentarias seguirán imponiendo un modelo de alimentación ajeno a nuestro beneficio. 4. Mayor atención a lo que comemos. Aunque los etiquetados no revelan el uso de organismos transgénicos, hay ciertos ingredientes que debemos evitar y que sí puedes encontrar en las etiquetas de los productos. Glutamato monosódico, nitratos y nitritos, sulfitos y galatos son algunos aditivos alimenticios que es mejor moderar. 5. Consume productos mexicanos. En México existe una regulación que limita el uso de alimentos transgénicos. La agrotecnología va a seguir avanzando en la investigación y modificación genética de especies de plantas. Sus descubrimientos han tenido resultados benéficos para el mundo, como algunas semillas resistentes a plagas y bacterias o a climas extremos. Ello ha facilitado la producción de alimentos en el mundo, pero es importante también considerar todas las implicaciones que estas investigaciones conllevan. De ahí que debe existir una bioética muy rigurosa por parte de autoridades locales y organismos internacionales. Los alimentos transgénicos deben seguir un estricto control por parte de gobiernos y empresas, y nosotras y nosotros, como público consumidor, debemos exigir contar con la información suficiente para tomar las decisiones que consideremos mejores sobre nuestra alimentación. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a nuestras redes de Jóvenes en TV. Comparte con nosotros tus experiencias y reflexiones, y también puedes proponer algunos otros temas que te gustaría que abordáramos. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. Por hoy es todo. Muchísimas gracias a todas y todos quienes nos acompañaron y a quienes nos ayudan a hacer posible este programa. Pensemos en acciones para el mejor ejercicio de nuestros derechos y libertades. ¡Hasta luego!